el pastor mediocre de YouTube por la manera que escribió. Alain Capote, de una manera muy sutil, almibarada, tal parece que uno está dentro de una iglesia. En algunos de sus escritos, al final, buena basura, dice. Yo no creo en el bloqueo, hermano. Usa la palabra hermano de una manera un poco sutil, tratar de adentrarse en los sentimientos de esa otra persona que soy yo y de tratar de ganar adeptos como si fuera una secta donde lo que diga él es la realidad. Estoy hablando de este libro que dice una realidad que ya pasó, ya es historia, y que sin embargo personas como Alain Capote o ese personaje que se dice llamar así quieren de alguna manera decir que era superior. Entonces yo no creo en el bloqueo, hermano. Respeto tu manera de pensar, pero simplemente no creo en eso. He sido dirigente, escuchen eso, en unas cuantas empresas y he visto cómo el gobierno mismo nos pone trabas al punto de que si alguien se quejaba por lo que fuera, nos quitaban todo lo que lográbamos construir con nuestros esfuerzos, sin posibilidad de que te pagaran por toda la infraestructura creada. He enviado piezas de repuesto para termoeléctricas provenientes de Estados Unidos. Comida, medicina, insumos. No tienes que creerme. No, nadie te va a creer. Vuelvo y te repito, respeto la libertad en todos los sentidos, aunque hayan personas que piensan como tú, que reprimen a los que piensan como yo. Un abrazo, hermano. Casi me echo a llorar y buscaría, no tengo aquí porque no soy religioso, buscaría la cruz de Cristo y que Dios me ampare. La respuesta: no se haga la víctima, no se haga la pobre víctima, que aquí nadie está reprimiendo a nadie, menos a usted. En todo caso, el que desea reprimir la realidad de un bloqueo genocida que existe y es brutal es usted, no yo. Y si es verdad que usted trabajó en lo que dice, entonces tendría mayor experiencia de lo que es en la realidad tener que lidiar con una economía de un país del tercer mundo, enfrentándose al bloqueo económico y financiero que le impone la mayor potencia militar, económica y financiera de todos los tiempos. Estás reprimiendo e intentando invisibilizar la realidad. Eso no es justo. Alain Capote. Después escribe ya de una manera superior, se cree Dios en la tierra. Al parecer no entiendes nada de lo que yo quiero decir, de lo que quiero decir. Y porque yo sí entiendo, te digo eso. No hables más de que si el bloqueo esto o lo otro, que yo en ningún momento lo estoy mencionando. No me victimices. Sí, este es de aquellas personas que dicen que Cuba se victimiza hablando del bloqueo. Justifican que Cuba se justifica con el bloqueo. Yo salgo adelante con mis propios esfuerzos. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y si no lo entiendes nada de la realidad y por qué estamos así, tendría que darte una clase de historia desde el principio para que veas los errores y horrores que se cometieron antaño y se siguen haciendo hoy. Hasta aquí vamos a ver. No me victimizo. No, Cuba no se victimiza, ni anda de pedigüeñas por el mundo pidiendo. Cuba está exigiendo para Cuba los mismos derechos que tienen los demás países del mundo. Alain Capote, ya que crees saber mucho de historia y no sabes nada, o eres otro de los idiotas o de los mercenarios que conociendo lo que saben lo invisibilizan. Usted no tiene derecho a decir que Cuba se victimiza. Cuba está exigiendo como cualquier otro país. Esa es la diferencia. No quieran cambiar, no nos quieran hacer pasar gato por liebre. No es que Cuba se está victimizando, ni que está llorando y pidiendo. Cuba está exigiendo que le permitan realizar su vida. Y usted está entonces, en todo caso, está apoyando una potencia. Usted es un mercenario pagado por cuenta propia que está aceptando
de que otro país, le imponga sus intereses a Cuba. Usted está aceptando que nuestro país tiene que ser colonia o neocolonia. Eso es. Y bueno, dice, haciendo aquello a los que defienden como si te alimentaran a ti y a tu familia. Otra cosa, yo no estoy defendiendo a nadie, a Alain Capote. Yo defiendo la revolución. La revolución no es una persona, Alain Capote. La revolución es un hecho de masas, de pueblo. Si voy a defender a una persona, defendería a Fidel. Defiendo, pero no solo defiendo a Fidel, defendería a ese que está al lado mío y trabaja al lado mío. También lo defiendo. Y defiendo al cubano que, viviendo en otras tierras, no se ensucia su espíritu y su dignidad para hablar basura, como estás escribiendo tú, de manera sutil, linda, pero basura al mismo tiempo, y defiende a Cuba. Defiende a Cuba en lugares donde es difícil defender a Cuba. Yo no defiendo a nadie en particular, ya te dije, defiendo a Fidel, pero defiendo la obra de la revolución. Y defiendo la obra de la revolución, que puede tener ahora grietas gracias precisamente a ese bloqueo. Pero la estamos defendiendo. No defiendo a X personas. Y puedo defender a Díaz-Canel porque el hombre, ¿cómo se llama? Díaz-Canel ha demostrado ser un pingú, lo tiene bien puesto, ha resistido ahí y se ha metido ahí de lleno con el pueblo a enfrentarse al bloqueo y a todas las patrañas y a todos los planes y eso. Entonces sí, se defiende, pero no como tú, pero se defiende a la revolución. Vuelvo y te repito, si quieres pensar de la forma en que lo haces, por mí está muy bien. Solo te digo que salgas a la calle, lejos de la burbuja imaginaria, y hables con las personas. Quizás logres más luz de una simple conversación con cualquiera de la que te toca en tu circuito esta semana. Y puso 3 caritas de risa. Mira, Mejo, por suerte, yo soy de la gente de abajo, pero bueno, en Cuba, decir de la gente de abajo, de los de a pie, no quiere decir persona analfabeta o analfabeto funcional. De la gente de abajo, ingeniero, inteligente, como hay muchos aquí, bien informado. Y cuando digo de los de abajo, es que no vivo en una burbuja de cristal, ni vivo en un barrio de multimillonarios, ni vivo fuera de Cuba y tengo a veces que caminar para ir a trabajar, o tengo que coger botella para ir a ver a mi familia. Entonces hablo, converso con tantas personas todo el tiempo, y cuando no converso estoy escuchando a Alain Capote. Vivo en Cuba, no sea tan estúpido. Escucha al pueblo, al verdadero pueblo. Claro, al verdadero pueblo. Y yo donde vivo, junto con el pueblo, no vivo allá en Miami. Y no estoy hablando en Miami de los que tienen que sudar la gota gorda para poder pagar la renta y poder ahorrar dinero para mandárselo a la familia y para poder venir aquí. No, yo no hablo. Si yo viviera en ese Miami, estaría también ahí. Yo digo de que no vivo en esos barrios de gente que se han hecho ricas a costa de esa industria anticubana, de esos youtubers terroristas, de un tipo como tú, que a lo mejor eres un mediocre, un estúpido. Dice, no te volveré a responder. No tienes palabra, no eres hombre, porque después seguiste. Ten buen día y estudia un poco de historia. Investiga para que no te tragues todas las mentiras o manipulaciones. Que tenga un buen día. ¿De qué historia tú hablas? ¿Qué quieres saber de historia? A ver, dime. En primer lugar, sé lo que ha querido siempre Estados Unidos. Cuando Estados Unidos todavía no era Estados Unidos, cuando todavía no eran las 13 colonias libres de América, los que serían después, se conocerían en la historia de los Estados Unidos
como los padres fundadores, ya, esos, que todos eran, casi todos, para no pecar de absoluto, esclavistas, hombres ricos, pues ya tenían pensado que para que esas 13 colonias fueran una nación, poder verdadero, pues esa islita, la mayor de las Antillas, tenía que ser de ellos. Siempre lo pensaron, incluso antes de ser nación libre, independiente de la metrópoli inglesa. Y todo lo que hizo Estados Unidos por tratar de tragarnos cuando todavía éramos colonia de España, trató de comprarnos. Y cuando los cubanos comenzaron la revolución, Estados Unidos hizo todo lo posible y hasta lo imposible para que nosotros desde los Estados Unidos no pudiéramos enviar ni pertrechos, provisiones, ni financiamiento a los cubanos que estaban aquí luchando. Entonces, cuando Simón Bolívar, cuando todavía no estábamos luchando nosotros aquí, en un congreso de todos los países libres de América, propuso, la delegación de Venezuela y Simón Bolívar propuso crear un ejército para independizar a Cuba y Puerto Rico, Estados Unidos se opuso. Esa es la historia que tú me ibas a hablar, porque para hablar de la actualidad tienes que saber el pasado para no cometer estupideces, para no ser el ridículo. En la guerra de los 10 años, en la guerra chiquita, en la guerra del 95, Estados Unidos hizo todo lo posible porque nosotros no fuéramos libres. Y lo logró en parte. José Martí lo tuvo, mientras que José Martí estuvo en Estados Unidos, las agencias de espionaje, y mientras que nosotros estábamos luchando contra España y nos negaban todo, y cada travesía mambisa que salía con el dinero recogido, el sudor de los trabajadores cubanos, armamento, vituallas para las costas de Cuba, muchas de ellas fueron confiscadas en los muelles o en el mar por los guardacostas norteamericanos para que no pudiéramos hacer la guerra, mientras a la metrópoli española se le vendían barcos de guerra de los más modernos para que patrullaran nuestras aguas, que en aquel momento eran las aguas de la colonia más rica que tenía España, que le quedaba. Esa es la historia que tú me ibas a contar. ¿Y qué pasó en 1898 a la Capote, cuando Estados Unidos, haciéndose el amigo de Cuba, y una resolución, y se justifica la entrada a la guerra por la explosión del acorazado Maine en la bahía de La Habana? ¿Qué ocurrió después? Alain Capote, historia bien conocida. Entonces, y si quieres te hablo de la historia ya de la República neocolonial, y que no fuimos colonias porque ya teníamos un sentimiento nacionalista muy fuerte, y como pueblo habíamos perdido el 25% de la población, pero íbamos a seguir combatiendo. Pero bueno, nos impusieron la enmienda Platt, tratado de reciprocidad comercial, nos impusieron bases navales y carboneras, nos impusieron sus formas políticas, y a Martí lo desaparecieron del mapa cultural, y fuimos los cubanos los que fuimos sacando a flote. Y una de las primeras cosas que hizo Estados Unidos fue intentar, todo el tiempo lo ha querido hacer, cambiar la mentalidad nuestra. Y una de las cosas que hizo fue un grupo de jóvenes que iban a ser maestros, profesores en Cuba, pues le dieron clase allá
en los Estados Unidos para cambiar la manera de pensar, para poder anexionar más fácil esta isla, pero no pudieron. Fueron, aprendieron los modernos métodos de aquella época, ¿no?, de clase, pero no le pudieron podrir el cerebro o, palabra más bonita, cambiarle los sentimientos cubanos, de cubanía. Y en plena época neocolonial, Machado, Sayas, Menocal, Batista, y ese entreguismo, ese lacayismo, prácticamente en todos los gobiernos al 100%, está demostrado ahí con documentos. Entonces, ¿qué historia tú me vas a hablar, Alain Capote, cuando este país tú no lo conoces? Me das lástima, hermano, sí, porque pastor estúpido. Y si has leído tanto, no entiendo cómo tu inteligencia no te da para ver más allá de tu nariz. Sé lo suficiente. Sé lo suficiente para ser antiimperialista. Por convicción, no solo por ideología, por conocimiento, sobran los argumentos. Ser cubano y no ser antiimperialista, para mí es un cubano a medias. Y ojo, para ser antiimperialista no hay que ser comunista. Hay muchos que son antiimperialistas y no tienen que ser comunistas. Lo que sí es difícil ver a alguien que sea comunista y no sea antiimperialista. Ahí sí es difícil. Entonces, yo digo, un cubano es a medias cuando no es antiimperialista. Porque el cubano que no sea antiimperialista, incluso creyendo que no lo es, si de verdad ama a Cuba, al final va a chocar con esas ansias de despojo, de chantaje e intromisión en los asuntos internos de Cuba que tiene Estados Unidos. El que cuando le toquen alguna fibra no salte, no se levante y acepte todo lo que de allá nos quieren imponer, nos impusieron en casi 60 años de neocolonia y ahora nos quieren imponer. Bueno, usted, y tiene todo el derecho de ser, usted es un anexionista. Ya. Si no lo haces o si no has investigado lo suficiente, sin mirar tu inclinación ideológica, siendo neutral. Bueno, la neutralidad. Hay un libro, Pascual Serrano, lo tengo por ahí, no me voy a levantar, se llama Contra la Neutralidad. Y él expone, y ahí hay varios periodistas, escritores, que se basa para hacer ese libro. Kapuscinski, lo estoy diciendo mal, John Red, el mismo Pascual Serrano también, los grandes periodistas. Hemingway, que no sé si está en ese libro, pero es uno de los que no fueron neutrales. Porque para ser objetivo no hay que ser neutral. Esa neutralidad que pone en una misma balanza a asesinos y asesinados, eso no sirve. Eso realmente lo que le da es valor a las hegemonías. Entonces, esa falsa neutralidad que no existe apoya siempre al más poderoso. Pues yo no tengo que ser neutral para estarme cuestionando los errores u horrores que se cometen aquí o en el mundo. Alain Capote. Pero lo que te pasa a ti, como le pasa a aquellos que adversan y están en contra de la independencia y la soberanía y el desarrollo de Cuba, con la revolución cubana, con el socialismo, no son los errores que han cometido, que se cometen y que se cometerán como en todas las sociedades. No. Y eso lo dijo Galeano. No son los errores que se han cometido y que se cometen en Cuba. Es el ejemplo que es Cuba.
el ejemplo de dignidad, de patriotismo, de defensa de su soberanía. Es lo que te duele. Me caen dudas de tu nivel de inteligencia o eres simplemente uno de esos canales que el gobierno abre con gente. Esa pobreza intelectual suya y de ustedes, de que cuando ven a alguien con conocimiento, con nivel superior, con argumentos que le descojonan sus diatribas, sus blasfemias, sus imbecilidades, entonces ya piensan que el G2, que la seguridad, que si esto y que si lo otro. No, mijo, no. La sociedad cubana es tan rica, es tan grande, es tan amplia, que por donde quiera que tú quieras disparar los cañones, papu, te demuestro que mientras que esos cañones vayan disparando mentiras, blasfemias, estupideces, tonterías, todos para congraciarte con los enemigos de Cuba, pues serás derrotado. Da que pensar si eres o no inteligencia artificial, pero de la mala. Y lo mejor de todo, que tanta basura que has escrito, y no seguí escribiendo, ¿no? Que nunca has hablado sobre el tema del libro Alain Capote, porque no tienes conocimiento o no tienes argumento. Y mercenarios como tú, gente idiota, manipulada como tú, seguirán creyendo que las estupideces que tienen en su cabeza la pueden vender de manera fácil en las redes sociales para cambiar la mentalidad del cubano en base no a una realidad demostrada, sino en base a una realidad prefabricada.